Muy bien, muchas gracias. Damos gracias al Señor. Estaba ahí con Ruti y le comentaba que una de las canciones que estuvimos cantando, muchas veces nosotros la usamos cuando hay un sepelio, ¿no? Y dice Ruti medio sorprendido, sí, no, lo que pasa es que hay muchas canciones que hablan de cuando estamos en la presencia del Señor, como esta última también que cantamos. O sea, el coritero que tiene ustedes es precioso, está lleno de himnos, que tienen muchísimos años y tienen mucha historia, ¿no? Y nosotros crecimos en una iglesia cantando himnos. Por eso yo soy un apasionado de los himnos, ¿no? Que se está perdiendo esa práctica. Están siendo reemplazados por otras canciones o simplemente alabanza, que no está mal, pero creo que no tenemos que olvidarnos muchas veces de nuestras raíces, ¿no? Eso es muy importante, cuidar de dónde aprendimos y cuánto nos han enseñado los himnos. Bien, vamos a la lectura entonces. Quiero que me acompañen a abrir su Biblia en el libro de Gálatas y vamos a pasear un poquito hoy también por la Biblia, así que esté atento para compartir conmigo versículos bíblicos que yo quiero que ustedes me acompañen y lo lean ustedes, ¿eh? Entonces tenemos participación todo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. ¿Está todo? Bien, dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Puedes orar, Agustín? Por favor. Le damos gracias a Dios en esta mañana por este momento grato que podemos estar en tu presencia. Rogamos que tu palabra entre lo más profundo de nuestro corazón, que podamos por sobre todas las cosas ordenar por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes, muchas gracias, hermanos, por todo este tiempo precioso, Santi, que me han permitido poder estar con ustedes un sábado al mes para estar con ustedes y acompañarlos, porque aunque ustedes nos crean, nosotros tenemos con mi esposa un corazón muy dispuesto y muy agradecido para con los hermanos de aquí, porque mis hijas están acá mis dos bebés, están acá en Salada. Mi hija, mi primogénita, Flavia, y Lisette, la más chica de las nenas le digo yo, ¿no? Hasta el día de hoy. Así que amamos mucho Salada porque nosotros vimos salir nuestra hija, que ni bien se recibió, vino a dar todo por Salada. Y después le siguió Lisette, y también yo sé que es lo que está haciendo ella, lo hace con mucho amor. Y nosotros orábamos muchísimo y queríamos abrir una obra aquí en Salada. Pero Dios dijo, no, vos no vas a abrir una obra en Salada. Va a abrir David y Santiago. Así que le voy a dejar a ellos la carga esa de... Así que bueno, y lo más lindo que podemos hacer es simplemente compartir con ustedes, con el privilegio que nos da el hermano David y Santiago, para que lo acompañemos en la obra. Y el mes que viene, ante la ausencia de nuestro hermano Santiago, ya va a estar también el papá de David. Ustedes lo conocen, el papá de David, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Yo creo que esa es primera vez. Es la primera vez, bueno. Así que van a estar muy bien acompañados, y yo los voy a estar acompañando también, de visita. Así que, así que muchas gracias por su cariño expresado para mi persona y al de mi esposa, ¿no? Y al de mis hijas, porque sé que siempre están atentas a ella. Bien, vamos a mirar un poquitito el título del mensaje que hoy quería compartir. Le puse un nombre como es el Evangelio falso del cristianismo carnal. ¿Por qué? Porque estoy hablando, acá Pablo habla acerca de sembrar para la carne o de sembrar para el espíritu, ¿no? Entonces, pero para ver un poquitito y entender un poco más esto, quiero que ustedes tengan en cuenta que en la actualidad usted podrá ver que prolifera el evangelio falso del cristiano carnal. Y ese evangelio ha engañado a muchas almas, a muchas personas. Por eso hoy cuando le decía, cantemos que la gente escuche, que nosotros alabamos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, a un Dios que nos ha dado una nueva vida,
a un Dios que nos abrió nuestros ojos y podemos ver de una manera diferente este mundo que se cae a pedazos. Y nosotros estamos gozosos porque Dios está con nosotros. Entonces, usted se preguntará con respecto a este tema, ¿por qué prolifera un evangelio falso y carnal y que engaña? ¿Acaso Dios permite todas estas cosas? Bueno, hermanos, ¿saben por qué? Porque la mayor parte del cristianismo de hoy, y cuando hablo del cristianismo hablo de todos los que dicen profesar de Cristo, ¿no? No se han sometido al señorío de Cristo. No han hecho de Cristo el Señor de sus vidas. A veces estamos más apurados por decir una oración, pero no entender de hacerlo el Señor de mi vida. Cuando Cristo es el Señor de mi vida, es el Señor de mi vida, es el amo. Es el que me dirige, el que tiene el control de mi vida. Aquellas cosas que estaban en mí, esa carne, las cosas pasadas, ya dejaron de ser. ¿Por qué? Porque yo le di mi vida a un amo diferente. Y este amo diferente es santo, es justo, es misericordioso, es clemente, es compasivo y también es severo porque no le gusta el pecado. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una naturaleza nueva, una naturaleza santa. Él ha imputado su justicia por medio de la obra de Cristo. Entonces a Él no le gusta que sus hijos anden en caminos torcidos y deleitándose. Entonces, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esta carta a los creyentes de Galacia. Y para hacer un poquitito de historia, Galacia está en el centro de lo que hoy es la Turquía, ¿no? Lo que hoy es Turquía. Y Pablo planta 3 iglesias importantes allí en el sur de Turquía, porque no hay vestigio de que él abrió iglesias en el norte de Turquía, porque es un lugar bastante inhóspito, hay muchas cadenas montañosas en ese lugar, ¿no? Le digo por las dudas si quiere viajar y pasear por ahí, después me manda una foto de allá, ¿no? Entonces, pero él plantó allí 3 iglesias, las iglesias que él plantó precisamente, ¿no? Era muy importante de que podamos entender que era Derbe, y también dice la Escritura allí en el libro que él escribe, ¿no? Iconio y también Listra. Son iglesias que estaban al sur, pero no obstante, él constantemente visitaba las iglesias, ¿no? Ahí estaba cerca de Antioquía, porque hay 2 Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, ¿no? Estos son detalles nomás, nada más, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esta carta a los creyentes de Galacia, de toda esa zona. Y era una zona bastante complicada, porque era una zona donde había mucha idolatría. Y aunque usted no crea, hermano, nosotros a veces no tenemos que minimizar el tema de la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios abomina la idolatría. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no podemos hacer otra cosa que también rechazar todo lo que es idolatría. Y nosotros vivimos en una provincia muy idólatra. Y el correntino es de jactarse de sus raíces, de su esencia, de todas esas cosas, pero ya nosotros, yo soy formoseño, pero ya soy más correntino que formoseño, ¿no? Entonces voy a tomar este dicho de decir, pero ya los correntinos que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, nosotros tenemos que pensar y obrar y actuar igual que Cristo que está en nosotros. Entonces no tenemos que avalar la idolatría, ¿no? Entonces acá Pablo escribe para transmitirle el mensaje de la libertad espiritual del cristiano, del yugo del pecado y del legalismo religioso mediante la intervención de Cristo. Por eso ahí en Gálatas, usted tiene abierto su Biblia ahí, en Gálatas capítulo 5, el versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjense lo que le dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, ¿por qué Pablo escribía estas cosas, no? Entonces, mal que le pese, como verán, de los tiempos del apóstol Pablo hasta el día de hoy, usted va a decir, cambió. Y si nosotros vemos la historia, no ha cambiado.
Por el contrario, hoy se enseña que si han creído, eso ya es suficiente. Y yo voy a comprobar que no es tan así. Porque lo bueno es que debemos comprobar en la Biblia, con la palabra de Dios, qué dice Dios con eso, ¿no? Entonces, algunos entonces dicen que eso es suficiente y por lo tanto su alma está en paz con Dios. Pero si nosotros vamos al libro de Hebreos, dejen nomás siempre su manito o su dedito o algo para marcar ahí en Gálatas. Vamos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor. ¿Ya tienen todos ahí o no? Esperen un ratito, ¿no? Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo aquí. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Saben que Dios dice, sed santo porque yo soy santo? Entonces Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como el creador del universo, como el amo de todo lo creado, Él tiene derecho, Él tiene autoridad de demandar y de exigir a aquellos que les ha dado su espíritu que seamos lo que Él quiere. Ya nosotros como creyentes no podemos vivir vidas caprichosas, no podemos palmearle la espalda, no, todo está bien, ya todo va a cambiar. Hermanos, la palabra de Dios dice totalmente lo contrario, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El Raúl viejo pasó, aunque tengo todavía de edad, ¿no? El Raúl viejo pasó. Dios me ha hecho nuevo en mi mente, en mi corazón, en mi manera de ver las cosas. Lo que antes me gustaba ya debo aborrecerlo. Porque ya tengo la naturaleza de mi Dios y de mi Señor. Ya no puedo ser un creyente mediocre. Por eso es que el libro de Gálatas, y no se enoje hermano, pero a veces parece ser fuerte, pero deje que la palabra de Dios le amoneste. Porque cuando la palabra de Dios le amonesta, Él está tratando de acomodar sus pensamientos de la manera en que Él piensa. Entonces es bueno. Es bueno. O cuando usted corrija a sus hijos y lo corrige, ¿por qué lo corrige? Porque hizo algo malo y no quiere que vuelva a hacer. No quiere que se equivoque. Y si por ahí está siguiendo sus pasos, entonces también es bueno que nosotros reveamos qué es lo que yo estoy haciendo porque me está imitando acá mi gentecito este. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estas cosas, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, me va siguiendo, ¿verdad? Bien, entonces también. Entonces, acá Hebreos 12, 14 dice que algo muy interesante, ¿no? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vemos, observamos acá que la santidad de Dios entonces debe caracterizar nuestras vidas. La santidad de Dios, no el santulón. El santulón no le agrada a Dios. La santidad de Dios. Vivir vidas totalmente ya diferentes. Mis queridos hermanos, y ahora, a ver, ¿quién va a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 7? Dice, yo, levanta la manita y yo ya le dejo a él. A ver, ¿quién? Listo, Agustín. Efesios 4, versículo 1, Efesios 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Ahí está, el hermano allá atrás. Y 2 Timoteo 1, 9. Ese le hemos dado a Don Oli. ¿Qué le parece? 2 Timoteo 1, 9. Y otro por allí, Primera de Pedro 1, versículo 14 al 16. Yo no obstante le voy a estar repasando a ustedes esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice, si es cierto todas estas cosas que este hombre está diciendo acá, miren ustedes. Primera de Tesalonicenses 4, 7. ¿Qué dice? Adelante, Agustín. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. O sea, ¿a qué nos llamó Dios? Otra vez, como decía Pablo en el libro de Gálatas, a sembrar para la carne o ya vivir vidas santas. Es fuerte, hermano. Yo sé que a veces nos acostumbramos a lo malo, a veces, o a lo tranquilo. ¿Sabe qué me decía mi esposa cuando veníamos nosotros rumbo aquí a Salada? Me dice, qué lindo que está, antes de llegar a Empedrado hay muchos
negocio, que venden choripán, que venden queso, que venden miel, que venden huevo, que venden todo. Y me dice, esto se está poniendo lindo, dice mi esposa, porque antes no se veía ahí así. Y no voy a hacer política, Pero ¿saben qué, hermano? Cuando hay necesidad, nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Pero cuando todos recibimos de arriba, nos rascamos. Pero qué bueno que nosotros podamos entender cómo vimos a nuestros padres trabajar. Y a veces de sol a sol. Mi padre era un hombre de campo que trabajaba de sol a sol. Y ya preparaban, dice que mi abuela ya preparaba una gran polenta bien dura, ¿no? Y eso era el pan de ellos, eso era medio el almuerzo de ellos. Y después un rato descansaban y después a seguir trabajando. Y así se hizo nuestra patria grande. De repente aparecieron alguien allí que dice, no, toma esto y con esto conformate. Y poquitito la gente se fue acostumbrando. Pero qué triste que es que nosotros en la vida espiritual no nos acostumbremos a lo fácil. Sepamos que para agradarle a Dios tenemos que morir día a día a nuestra carne. Para agradarle a Él, porque Él vale la pena agradar. Siempre digo, ¿no? Y esto le digo para los hombres, agrádele a su esposa. ¿Ya? Yo cuando estaba de novio con mi esposa, al lado de mi casa, le cuento esto, había una señora que tenían todas unas plantas muy lindas de rosas, ¿no? Entonces teníamos un muro que era más o menos hasta por acá, ¿no? Y salían las flores así hermosas y a mi casa me decía, ¡yuhu! Cortame, ¿no? Entonces yo antes de ir a verle a ella, agarraba y le cortaba una flor y iba y le llevaba a mi novia, a la que es mi esposa, le llevaba con una flor. Ella, por supuesto, muerta, ¿no? Entonces, y como la vecina éramos buenos vecinos, venía ella y decía, Raúl, me quitaste otra rosa y la más linda. No, así, ¿no? Pero siempre tenemos que tratar de agradarle a los demás. Ahora, si tratamos de agradarle a seres terrenales como nosotros, pecadores, ¿cuánto más a nuestro Dios que nos salvó por toda la eternidad? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¡Claro que vale la pena! Vale la pena, mis queridos hermanos. Ahora, Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahí está. Sigue el apóstol Pablo mostrando cuáles son las características de que para qué Dios nos salvó. Para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Fíjese el privilegio. Por eso es que Pablo dice, no pueden ustedes vivir para la carne. Ustedes si siguen sembrando para la carne, lo único que van a cegar es corrupción. Y un creyente no puede vivir así. No puede vivir, no debe. Para mí, bueno, ya vamos a ir un poquito más adelante, ¿no? Bien, 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice, y Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Qué interesante que es lo que está escribiendo siempre el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de Éfeso, a Timoteo, una carta personal. Hermano, y como dice acá en 2 Timoteo 1:9 que leyó mi hermano, ¿no? Dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hay una coma y dice algo interesante, dice, no conforme a nuestras obras. ¿Cómo eran nuestras obras antes? No. Dios no quiere saber más nada de eso, porque Él ya nos hizo una nueva criatura, sino según el propósito suyo, dice aquí, y la gracia que nos fue dada en Cristo. Imagínense, el Señor saca todo el pecado de nuestras vidas y pone un corazón nuevo. Pone un corazón donde podamos sentir el amor de Dios, donde podamos disfrutar de la palabra de Dios, donde podamos verdaderamente tener una expectativa diferente de lo que la vida nos espera. Hermano, el creyente tiene que ser feliz, hermanos. ¿Pero por qué? Porque hay un Dios que ha vencido a la muerte, al pecado y a Satanás y se ha levantado en victoria y está sentado a la diestra del Padre como nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Entonces usted me puede decir, bueno, pero hermano, ese es su mensaje. Pero hermanos, Dios es real. Dios es real y Él quiere ser esa realidad en tu vida. Entonces, si hoy tú viniste triste o viniste con un problema,
déjale nomás el problema ahí y andate feliz y tranquilo. Porque para eso viniste a la casa de papá. Porque Él quiere que tú vuelvas a tu casa renovado en todo, cuerpo, alma y espíritu. No te vuelvas con esa mochila que es tan pesada que no te deja vivir en paz. Déjale la mochila al Señor. Él quiere tomarla y quiere darte libertad para tu vida. Y el apóstol Pedro, bueno, expresa también por el Espíritu, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Quién era el que iba a leer ese? ¿Alguien? O si no lo leo yo, ¿eh? ¿Alguien quiere leerlo o lo puede hacer? Capaz que Ruti también pueda leerlo, ¿no? ¿O no? Ahí te va. Te puse en compromiso, Ruti, pero no importa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Fíjese cómo comienza escribiendo el apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Hermanos, el enemigo se va a encargar de decirle, nada, tranquila, así nomás. Acá no dice eso. Y es el Espíritu Santo que está revelando al apóstol Pedro esta carta. Como hijo obediente no te conformes. No. Tienes que tener más expectativas. Porque Dios es grande. Porque Dios es soberano. Dios es lo más grande que hay, hermano. Y Él, si has creído en Él, está dentro tuyo. Y Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que ya le conté a ustedes, siempre cuento, ¿no? A lo mejor historias repetidas, pero yo cuando me iba a la escuela, hermano, yo llegaba cantando, porque me gusta mucho cantar a mí. Y yo llegaba cantando y entraba ahí a la preceptoría, agarraba el libro de firmas, leía y cantaba. Y la directora me veía y no me miraba. Buenos días, profe. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Y entonces después me enteraba que decía, ¿pero qué tiene este tipo? Este tipo vive cantando. Este tipo vive feliz. ¿Acaso no tiene problema este hombre? Entonces un día me llama y me dice, ¿por qué usted siempre vive cantando así, vive feliz? Y le digo, porque Cristo vive y está en mi vida. Yo salía de mi casa en bicicleta a veces cantando. Me iba con mis hijas a la escuela cantando. ¿Cómo no voy a cantar a quien me salvó y me libró de la muerte, del imperio de Satanás? ¿Cómo no le voy a cantar a mi Dios? Aunque usted crea que parece una utopía, no lo es una realidad. Por eso aquí Pedro dice claramente, Él nos llamó con llamamiento santo. Y entonces es muy importante que usted entienda eso, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque dice, y Él le dice, no te conformes a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Claro, yo hacía eso y porque era un ignorante. No se sienta nadie mal, porque todos somos ignorantes. En algún área de nuestra vida somos ignorantes y somos incompetentes en muchas cosas. Sino que dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vos santo. Viví en santidad. Disfrutá de lo que Dios tiene para tu vida. Por eso en el texto que nosotros teníamos de Gálatas capítulo 6, ¿se acuerda? El texto central nuestro de Gálatas capítulo 6, ¿no? Entonces nosotros vemos que declara lo mismo. Y dice lo siguiente, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, ¿qué estoy sembrando yo, mi querido hermano, como creyente de Saladas? Como creyente de Corrientes, del barrio Laguna Seca. ¿Sabe que cuando nosotros salimos de allá empezó a llover? Estaba feísimo el tiempo allá. Y mi hija ya tenía todo preparada para ir a la escuelita dominical. Por eso tenemos 2 escuelitas dominicales. En la iglesia central, que está en Laguna Seca, y en un barrio que se llama 17 de agosto, donde nosotros estamos comenzando una obra. Pero ahí hacemos la escuelita dominical bajo los árboles. O sea, el día que llueve no hay escuelita, ¿no? Pero si hace frío y hace calor, 40, 45, 48 grados, nosotros estamos bajo el árbol, tranquilos, con los chicos. Ahora van a decir, che, pero estos son medio locos, porque ¿cómo van a estar ahí en el frío y en el calor con las criaturas? No, hermano, nosotros estamos como testimonio de que el Dios que nos llamó y nos salvó, nos envió a predicar la palabra. Y estamos ahí. Aunque muchas personas piensen de esa manera, nosotros estamos ahí. Y seguimos ahí, excepto los días de lluvia, porque no vamos a estar ahí bajo la lluvia con los chicos, ¿no?
Entonces y ella nos escribía, mamá, dice, ¿sabe que empezó a llover acá? Tengo todo listo. Yo ya le preparé todas las cosas, porque llevamos mesa, banquito, le damos desayuno a los chicos, todo. Llevamos en el auto, ¿no? Se convierte en una camioneta el auto. Y llevamos y traemos y así, ¿no? Bueno, Dios sabrá, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, si has sembrado para la carne, ¿qué dice la Biblia? Y no, ahí a la hermana que le gustan las plantas, si planta una rosa no le va a salir otra planta. Va a salir una rosa. Entonces, si yo siembro para la carne, no tengo que pretender de que yo voy a cosechar felicidad. Lo que me da la carne me puede dar una felicidad aparente, pero no es eterna. Pero cuando yo siembro para el Espíritu, dice la palabra de Dios aquí, del Espíritu yo voy a cegar vida eterna. O sea, de Dios va a salir la respuesta. Pero si yo siembro para la carne, de mi concupiscencia, de mis pecados, ¿qué puede brotar? Más pecado. Entonces, hermanos, es muy importante el hombre que siembra continuamente para la carne, y ahí lo que yo le quería decir, a mi entender, nunca ha sido salvo. Nunca nació de nuevo, porque no le interesó el cambio de vida que le proponía Dios. No le interesó sacar su vieja naturaleza para reemplazarla por una nueva. No le interesó, le dijo a Dios, déjame, yo estoy tranquilo con esto. Disfruto del pecado, de la fornicación, del adulterio, de lo que ustedes quieran. De la adicción, que hoy hay cualquier cantidad en corriente. La escuela, ni les cuento. Las luchas que tenemos. Y los padres, aunque ustedes no crean, tranqui. Los padres tranqui. Miramos para el otro lado. Está atestada la ciudad. Los gobiernos, total ya ganaron. Tienen 4 años más. Y el resto que se muera. Lamentablemente es así, hermanos. Por eso es importante que usted hable de Cristo. El único que puede traer respuesta a su vida es Cristo. No hay otro. No hay otro, hermano. Entonces la Escritura dice claramente, no te puedes burlar de Dios, dice, ¿no? Ahí en el texto de Gálatas que nosotros vimos, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Ahora, usted dirá, ¿por qué dice que no es salvo? ¿Acaso usted es Dios? Bueno, ¿sabe por qué? Porque la práctica del creyente es apartarse del pecado, huir del pecado. La práctica del que no nació de nuevo es seguir pecando. ¿Se da cuenta? Que hay una diferencia. Hay una diferencia. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero todavía es medio inmaduro. Bueno, hermano, hay gente que tiene muchos años en la iglesia y sigue inmaduro. ¿Qué pasó acá? ¿Qué sembramos? ¿No? Entonces, no, téngalo en cuenta. Mamá, papá, también en su casa, usted, si ve que un chico está teniendo un problema, usted rápidamente se va al médico y dice, está teniendo este problema. Porque trata de, como decimos nosotros acá en Corrientes, tomar el toro por las astas. Pero cuando no lo hace, está siendo un padre desprevenido, despreocupado, está siendo un mal padre o una mala madre, ¿no? Y entonces, bueno, eso pasa acá. La práctica del creyente debe ser practicar la santidad, el amor, vivir la fe que le ha sido una vez dada y no le será quitada, como dice. Y ahora, ¿sabe por qué? Porque ha recibido una nueva naturaleza, pues como dijimos hoy, ¿no? Y en su interior también un corazón nuevo. Mire, yo le voy a comprobar otra vez. Vamos otra vez, vamos a Ezequiel 36, 26. Esa ya le voy a dar para don Oli ya. Ella entonces ya busca derecho. Ezequiel 36, 26. Segunda de Pedro le voy a dar ahí a Agustín. Segunda de Pedro 1, 4. Y para el hermano que está al lado de Agustín, no me acuerdo cómo era tu nombre. Josué. Primera de Juan 3, 9. Ahí está. Fíjense, estos 3. Fíjense lo que dice aquí. Nosotros vamos a decir, no, pero hermano, tal cosa. No, vamos a ver lo que dice Dios. Y si Dios lo dice, yo no voy a discutir esto porque es mi papá. Lo dijo mi papá. Adelante, Oli. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a los enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos. Discúlpame, Oli, discúlpame.
Ezequiel 36, 26, ¿eh? 16. No, 36. Yo dije, me cambió la Biblia, Oli. No, para nada, no te hagas problema. 36, 26. 36, 26. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. ¿Saben qué, hermanos? Dios le estaba diciendo esto a su pueblo. A su pueblo que estaba cautivo, 70 años esclavo en Babilonia. Y estaban todos tristes, Dios nos abandonó, Dios nos dejó, Dios. Y le dice Dios, ustedes por sus pecados están acá. Pero ¿sabe qué? Yo te voy a dar un corazón nuevo. Yo voy a sacar ese corazón de piedra que tenés y voy a poner un corazón de carne nuevo, donde vos puedas sentir mi presencia, escuchar mi voz, ser sensible a mi palabra. Porque ellos estaban ahí porque ellos endurecieron su corazón, no querían escucharle a Dios. Pero Dios aún así le seguía amando. Por eso le dice lo que le dice aquí. Vamos al otro texto, ahí en 2 Pedro 1:4. Por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, entonces nos dio, no es que, no sé si te voy a dar, voy a pensar. Yo le suelo decir a mis nietos así, abuelo, tal cosa, te contesto mañana si te doy, ¿sabes? No, me dice, no, entonces le digo en broma, ¿no? Entonces, no, Él ya nos dio, hermano. Ya nos dio, Dios se hizo hombre. ¿Se imagina lo que es Dios? Dice, a Dios nadie lo ha visto jamás porque Dios es espíritu. Pero Dios se reveló a ustedes. ¿Cómo va a creer Santi en mí si no me revelo? Dios se hizo hombre. Y nació en el vientre de una mujer. Y de allí estuvo 9 meses en la pancita y nació como cualquier bebé. Nació como cualquier bebé. Por eso, y si usted me permite, yo le voy a decir algo. Y con mucho respeto. ¿Y sabe por qué? Porque yo fui monaguillo. Entonces yo sé lo que predicaba antes. Entonces el culto que hace el católico a María, dice que María fue siempre virgen. Pero ¿y una criatura por dónde nace? La Biblia dice que el primogénito rompe matriz. O sea, ¿qué es lo que debemos adorar nosotros? ¿Una virginidad o al Redentor del mundo? ¿Se da cuenta, hermanos? Y hay veces, no, pero ¿sabes que no lo tomes tan mal? No, eso es herejía, hermanos. Entonces, ese Dios se hizo hombre y vino personalmente, y le dijo, mira, yo soy Jesús. Arrepentite de tus pecados, yo te doy vida eterna. Él vino a los hombres, caminó por las calles de Palestina. Él predicó arrepentidos. Nunca vino a decir, nada, está bien. Dale, sí, dale, no importa. Ya cuando vos guste. No dijo eso. Él fue sincero porque si no, tú no le creerías. ¿Tú le creerías a un hipócrita? No. ¿A un mentiroso? Tampoco. Pero él fue honesto, fue sincero. Él vino y se plantó delante tuyo. Y te dijo, yo tengo la solución para tu vida. Nos dio promesa, dice, lo leyó nuestro hermano Agustín. El otro texto de 1 Juan 3:9. Vamos, Josué. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, hermano. Nació de Dios y ya no tiene esa práctica. Ya no siembra para la carne, ya aborrece. El que tomaba, ya no toma más. El que fumaba, ya no fuma más. El que consumía de toda clase, ya no consume más. Huye de esos amigotes que siempre tenemos cuando necesitamos pecar, siempre nos rodean los mismos. Tenemos plata, siempre. Por eso yo soy seco, entonces nadie se acerca a mí, ¿no? ¿Entienden? Qué lindo que es, ¿no? Entonces, ¿saben qué, hermanos? Acá dice la Escritura algo muy claro, que el que practica el pecado, dice, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y saben por qué, hermano? Mire qué interesante. En estos 3 versículos que compartió Agustín, Oli y nuestro hermano Josué,
dice que nos dio un corazón nuevo, nos dio una naturaleza nueva y que nos ha dado un nuevo nacimiento. Y dice que no peca, ¿pero por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él. Y ya no puede practicar el pecado. Dios puso algo que no puede ser violado, ni violentado, ni nada. Él puso. Entonces el creyente tiene que vivir conforme a lo que está dentro de él. No podemos decir, soy creyente y vivo una vida totalmente diferente. Porque si no, ¿saben por qué está? Yo le dije el cristianismo hoy en día. Porque nosotros lo desvirtuamos. Un poquitito aquí, un poquitito allá. Nos olvidamos de la advertencia que dijo Dios, que un poco de levadura. Exactamente, hermano. Y usted sabe que usted es una buena cocinera. Y acá debe haber algunos buenos cocineros también. Que usted sabe que un poquitito de esa levadura de la masa madre que le puso allí y le envuelve el trapo y lo deja ahí un rato, al rato. Estamos listos otra vez ya para cortar y para hacer el pancito. Hermanos, ¿usted va a dejar que un poquito de levadura entre en su vida como creyente? No, debe huir del pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene promesas que Dios le dio para que usted disfrute en esta vida y en la vida venidera. Y si hay alguien que es fiel y que lo va a cumplir, es Él. Entonces, mis queridos hermanos, dice la Escritura algo ya no tiene nada que ver con el mundo el que tiene una nueva naturaleza, ¿no? Porque el amor de Dios, dice ahí en Romanos 5:5, dice que ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Fíjense, el amor de Dios fue derramado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y cuando dice fue derramado, fue echado con abundancia. Vieron que a veces somos medio exagerados. Yo con mi nieto siempre ando y voy a regar mis plantas. Entonces a él le encanta hacer lío. Entonces yo le dejo que haga lío, veo como somos abuelos. Entonces le llevo agua y le doy una tacita. Y le digo, bueno, a este le pones un poquitito. Le puso todo. No, un poquitito. Pero ya sabía que iba a hacer eso, ¿no? Pero entonces no importa, ¿no? Entonces, bueno, eso es, derramó con abundancia al Señor. Porque Él no es mezquino. Él quiere saturarlos a ustedes de su amor. Quiere llenarlos de que usted sea una persona que verdaderamente resplandezca en esta tierra. Hermanos, entonces, y el creyente entonces con esta naturaleza aprendió a hacer la voluntad de Dios, aprendió que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como dice en 1 de Juan 2, en 1 de Juan para 2, 16 y 17, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nosotros muchas veces estamos más enfocando en lo terrenal y no en lo celestial. Y Dios nos está diciendo, mira, el enfoque tuyo es efímero, es finito, se va a terminar enseguida. Pero lo que yo te propongo, lo que yo te ofrezco es eterno. Entonces eso tenemos que nosotros entender. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? El creyente nuevo entonces dice que trata de andar en la justicia y santidad de la verdad, como dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 24. Hermanos, ya para ir concluyendo, no te dejes engañar. Cristo vino a salvar a su pueblo, y escucha esto, ¿no? De sus pecados, y no en sus pecados. Parece un juego de palabras, pero yo te voy a comprobar. En Mateo capítulo 1, versículo 21, fíjense lo que dice la Escritura. Alguien está hablando aquí acerca de la venida del Mesías, del Salvador del mundo. ¿Qué venía a hacer? Y bueno, para que nadie ignore, Dios dice, yo te voy a contar lo que venía a hacer. Y fíjese en Mateo 1, 21. Dice la palabra del Señor, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál entonces es la función de Jesús? Salvarnos de nuestros pecados. Y si tú estás allí salvado, entonces para que tú vivas vida santa.
Ya no más vidas religiosas. Ya no más vidas superficiales. Mis queridos hermanos, es muy importante que entendamos esto. Sí, hay una vida santa y tiene que ser el resultado de la salvación que Dios da en Cristo por voluntad de Dios, que como leímos hoy es vuestra santificación. La voluntad de Dios es la santificación. Hay en 1 Tesalonicenses 4:3, que lo oímos hoy, ¿no? Hermanos queridos, si nosotros leemos la palabra de Dios en el libro de Tito, vamos al libro de Tito. Vamos al libro de Tito. ¿No lo estoy cansando? No, bueno, vamos al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjense qué interesante lo que dice Pablo. Le escribía a Tito que él estaba a cargo de una iglesia en Creta. Complicado los cretenses. Inclusive dicen malas bestias. O sea que eran personas complicadas. Como diríamos el correntino, es jodido a esta gentecito, ¿no? Eran así los cretenses. Entonces fíjense lo que dice la Escritura en Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos, ¿eh? No, este ya se va al infierno. No. Hasta lo último tenemos que seguir predicando, ¿no? A todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos. ¿Qué nos va a enseñar la gracia? Bueno, le va a contar la Biblia. Dios le va a decir. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Qué interesante. ¿Qué es entonces lo que va a enseñarnos? A negarnos a nosotros mismos. A veces tenemos que aprender a decir que no. Pero a veces tenemos el sí fácil. Ese es el problema de muchas veces, ¿no? Tenemos el sí fácil. ¿Y saben qué? Yo soy uno de ellos. Me voy a poner como ejemplo. ¿Y saben por qué lo digo esto? Así al final no podemos confiar en el pastor. No, le voy a contar las debilidades que a veces uno tiene y que a veces confundimos y no debe ser así. El día lunes es el día de descanso del pastor. Pero resulta que viene Agustín a Corrientes, se fue a comprar, esto estoy haciendo un ejemplo, ¿no? El lunes justo, claro, hizo una platita el fin de semana, estuvo bien la venta y voy a comprar algo allá el lunes. Entonces iba a pasar por la casa del hermano Raúl y iba a quedar un rato ahí. Y pasa Agustín por casa. Era el día de descanso del pastor. Por supuesto, Agustín no sabía. Pastor, vino y dice, mira, y ahí yo, sí, vamos, yo te voy a llevar. Y te voy a llevar a otro lugar, y a otro lugar donde es más barato, y más a otro lugar. Y entonces, chao mi día al pastor. Pero tenemos que aprender a decir que no, que a veces nos cuesta. Y nosotros como abuelos, no sabemos decir que no. Vamos a decirle ahora también, los abuelos acá, ¿eh? ¿Cuántos abuelos hay acá? A ver la manito. Hay muchos abuelos, ¿eh? Siempre decimos que sí, ¿no, abuelo y abuela? Ahí está, siempre, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Siempre tenemos tiempo para nuestros nietos. Entonces, mis queridos hermanos, dice la Escritura algo muy, muy claro acá, ¿no? A negarnos a nosotros mismos, a rechazar el mundo y a abstenernos de todas cosas impías, ¿no? Debemos saber que si falta en la vida negarse a uno mismo y odiar el pecado, es sinónimo que está faltando salvación de Dios. Si yo no he aprendido a negarme a mí mismo, a morir a lo oculto y vergonzoso, es porque no está habiendo una nueva naturaleza en mi vida. Eso es muy importante, hermano, que nosotros entendamos. Y acá ustedes, si tiene para anotar, anote porque no me quiero ir demasiado ya, ¿no? Juan 16:13 y Isaías 54:13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, y Isaías 54:13. También dice Tito, que estábamos leyendo nosotros junto con ustedes, dice, a vivir sobria, justa y piadosamente. Y cuando leíamos, yo le hice así. ¿A dónde usted dice voy a vivir así, hermano? Acá mismo, en este mundo. Porque por medio de su gracia el Señor nos ha librado del presente siglo malo. En el libro de Gálatas que estamos leyendo nosotros, en el capítulo 1, versículo 4, dice eso el apóstol Pablo. Dice, el cual nos dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Saben qué? Dios ya hizo eso
para que usted viva aquí ya las bendiciones que Dios empieza. Gálatas 1:4. ¿Querés que lea? Bueno, y lee Isaías 54:13. 54:13. Yo era para no alargarme demasiado, entonces por eso para que usted anote y lo lean en su casa. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. 54:13. Sí. ¿Saben por qué está diciendo esto? Para entender el contexto. Isaías 54 está hablando ya del tiempo allá, cuando el Señor viene a restaurar todas las cosas. Entonces Él va a dar una naturaleza nueva, porque los judíos no creen en el Mesías. Entonces Él va a venir a manifestarse. Y entonces Él va a mostrarse y Él va a dar un corazón, como dice ahí en Isaías 54:13. Es para el tiempo del fin. Pero nosotros que ya tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos la palabra de Dios acá. Acá está. Acá está. Acá está la revelación completa de tapa a tapa de la voluntad de Dios. Y que dijimos al principio que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿no? Entonces, hermanos, ya para ir terminando, como dije, un evangelio, hermanos, un evangelio que no produce un corazón nuevo, ni una naturaleza nueva, que no vence el poder del pecado, que permite los placeres de la carne, el orgullo, no es el evangelio verdadero, es un evangelio falso. Y nosotros tenemos que ser firmes, hermanos. Basta ya de ser benevolentes, de ser livianos. Tenemos que ser auténticos. Usted no va a llevar a que le arregle a alguien algo que usted quiere a un chapucero. No va a llevar, va a buscar mejor. ¿Sabe qué? Usted y yo, si ha creído en Cristo, tenemos al mejor. Entonces acudamos a Él. Hermanos, entonces, al igual que Pablo, nosotros hay algo que podemos decir, hay algo que podemos decir, ¿no? Y con convicción, pero con una convicción profunda. Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio que predico porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué lindo, hermanos, ¿no? Proclamemos entonces, ¿saben por qué? Porque Él nos ha libertado del pecado y para ser siervos de las justicias. Y dice también en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 2, siervos del que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él hizo todo eso para que nosotros le sirvamos a Él y para que nosotros disfrutemos de esta vida. Por eso, permítame ya para terminar decirle algo, ¿no? No se vaya de acá sin Cristo. Usted no sabe lo que puede pasar. Acá a lo mejor Oli, que conoce porque era de la asamblea, no sé si te acordás del pastor que la nenita le chocaron en el frente de la iglesia de Alejandro. ¿Cómo era el apellido? Bueno, en la iglesia de Filadelfia, que está ahí por la avenida, Escalante, gracias hermana. Usted sabe que no voy a mentir. Salían de la iglesia de un culto espectacular. Y ahí en la avenida hay mucho tránsito y la nenita se escapa de la mano del papá para distraerse y pasa por delante y venía un auto, estaban en verde. Venía el auto y la llevó el auto por delante. Y la nena quedó atrapada debajo del chapón del motor caliente, todo. ¿No? Bueno, la nena no murió. La nena no murió, la nena no quedó bien, porque fue algo muy, muy fuerte, muy traumático. La iglesia quedó estupefacta. ¿Por qué, Señor? Recién salimos de alabar y bendecir tu nombre. ¿Por qué no cuidaste? Hermanos, no me pida explicación, no la sé. Pero por eso siempre digo, no salga de su iglesia sin Cristo. Usted no sabe lo que le puede pasar, ni bien sale. Aproveche la oportunidad, diga yo, hoy voy a hacer la mejor inversión de mi vida. Voy a entregarle mi vida a Cristo. Y si hay alguien que acá no ha creído en el Señor, yo le ofrezco un desafío. ¿No? Usted tiene la oportunidad hoy de decir, yo quiero hoy recibir a Cristo en mi corazón. Miro mis pecados, lo único que hizo es desastre en mi vida. ¿No? Entonces quiero que Dios venga a mi vida, me arrepiento de mis pecados
y recibo a Cristo como mi Salvador y lo hago el Señor de mi vida. A partir de este momento ya voy a salir, Raúl, ya con Dios es mi Señor. Ahora digo yo, le hago una pregunta a usted. ¿Esto cuesta mucho lo que yo le digo? ¿Hay algo que tiene que pagar? No. Es la oportunidad que Dios le está dando para que usted viva lo que le resta a esta vida feliz, con Cristo, limpio de sus pecados y que le espere una vida eterna. Amén. Así que yo voy a orar, hermanos, y si hay alguien que no tiene al Señor, diga Señor, dígalo ahí en su corazón. Dios que sabe y escucha todas las cosas, hoy comienza un nuevo día para usted, así como comenzó un nuevo día para mí. Amén. Oramos. Dios y Padre nuestro, quiero darte muchas gracias por este tiempo precioso que me has regalado. Dios mío, el poder estar con mis hermanos aquí en Salada. Gracias por la compañía de mi esposa, de mis hijas. Gracias por Santi. Gracias por María, por sus hijos. Gracias por estos preciosos hermanos que han no solamente mostrado su amor y su atención, sino también su paciencia para conmigo, Padre. Señor, de igual manera tú has hablado en este día, Padre. Y quiero pedirte por cada uno de ellos, por sus necesidades, Señor. Tú que conoces a cada uno de sus corazones. Tú sabes cuáles son las luchas que tienen en su corazón y en su mente. Y batallan, Señor, fuertemente. Pero en este día, Padre, tú puedes hacer un hombre diferente, una mujer diferente, Padre. Y no solamente un hombre y una mujer diferente, sino un nacido de nuevo, un hijo nuevo. Un hijo que cree en Jesucristo y arrepentido de sus pecados te recibe como el Señor de su vida. Señor, yo te pido que tú bendigas este lugar, que bendigas esta localidad de Salada, que bendigas a cada hermano aquí presente. Dios mío, que esta semana sea una semana llena de victoria, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones dé las evidencias de que tú los amas y los seguirás amando. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermano, y que Dios le bendiga. No sé cuánto tiempo fue, pero... No, está bien. ¿Está bien? Ah, bueno.